Hola, buenas. Pues voy a empezar a contar la historia de mis abuelos, donde estoy yo también, evidentemente. Yo la he titulado Papá Juan Marinero, Mamá Lola, mi ancla. Yo a mis abuelos nunca les llamé abuelos. Por parte de padre eran Papá Andrés, Mamá Angelita, y por parte de madre eran Papá Juan y Mamá Lola. Los padres de mi padre, Papá Andrés y Mamá Angelita, vivían en Murcia, y como nosotros vivíamos en Ferrol, pues evidentemente los veía muy poquito. Pero recuerdo pues cuando íbamos a Murcia a visitarlos, recuerdo la mecedora que estaba en el salón enfrente del balcón abierto, porque siempre que íbamos hacía calor, claro, íbamos en verano. Y recuerdo que a veces pasaba el carro de los botijos, o alguna vez iba un organillero, tocaba el organillo y los niños salíamos a la calle a bailar o a hacer como que bailábamos, más bien a hacer el tonto, pero bueno, nos lo pasábamos bomba. Y cuando ya posteriormente nos fuimos a vivir a Palma de Mallorca, pues ya viajaban allí a Palma, pero muy poquitas veces, la verdad. Yo con quien me crié fue con Papá Juan y con Mamá Lola. Papá Juan era de Santander. Su familia tenía posibles, tenían muchas vacas, tenían animales, en fin, vivían bien en aquella época. Pero Papá Juan no quiso el campo, Papá Juan quería el mar y se hizo marinero. Ingresó en la Armada y bueno, le cogió la guerra, y cuando terminó la guerra y el barco de Papá Juan desembarcó, o sea, atracó en Ferrol, pues los estaban esperando, los que se habían levantado, los estaban esperando para llevarlos a la cárcel. Por lo visto allí se produjo algún tiroteo o algo. El caso es que a Papá Juan le entró una bala por aquí, le salió por aquí, que yo luego le preguntaba, ¿y eso de qué es? Y me engañaba, me decía que era que había trabajado en una mina y le había explotado una cosita de carburo, yo qué sé qué. Bueno, el caso es que lo cogieron, herido como estaba, se lo llevaron al hospital, me imagino, y cuando avisaron a mi abuela, Mamá Lola fue corriendo al hospital, pero ya no estaba en el hospital, se lo habían llevado a la cárcel y al día siguiente lo iban a poner en el paredón porque lo iban a fusilar. Resulta que cuando acabó, o sea, Papá Juan de niño había estado de monaguillo con un cura allá en Santander, y resulta que ese cura ahora era un alto mando, un oficial allí en Capitanía de Marina de Ferrol. Mamá Lola fue corriendo a hablar con este sacerdote y el sacerdote pues consiguió que en vez de fusilarlo lo enviaran 30 años a una cárcel en el exilio. Consiguieron que lo enviaran a Santander, porque allí él tenía familia, y se fue a Santander. Mamá Lola se quedó sola con dos niñitas pequeñitas de 4 y 3 años, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás. Entonces, como no había forma además era roja, y entonces pues sufrieron muchas represalias. Ella iba por las mañanas a la lonja de madrugada, dejaba a las dos niñitas acostadas, se iba de madrugada a la lonja, pedía una caja de pescado al fiado. Entonces cogía su caja de pescado, se la ponía en la cabeza y entonces iba por las aldeitas anexas a Ferrol haciendo trueque, vendiendo pescado, cambiándolo por patatas, por maíz, por una col, por lo que le quisieran dar. Cuando llegaba a Ferrol, casi de noche, las niñas todo el día solas en casa, pues recuerdo que contaba que apartaba un poco de harina y algunas hojas de las coles que le daban, y les hacía ahí una masa, una pasta, y eso es lo que cenaban. Entonces ella vendía lo que le habían cambiado por el pescado
al día siguiente iba a la lonja, pagaba la caja de pescado y se llevaba otra al fiado. Así, pues yo no sé el tiempo que aguantaría. Como tampoco eso podía ella aguantarlo mucho porque las niñas se quedaban solas, lo que pasó fue que enfrente, en el edificio de enfrente de la casa de papá Juan y mamá Lola, había una casa que era de señoras de mala vida, decían. Allí había 3 señoras, que eran señoras, solo tenían cada una un amigo y eran altos cargos. Uno era un director de banco, el otro era un alto jefe de la Marina, en fin. Eran señoras, o sea, tú las veías por la calle y es que eran impresionantes. Pues le dijeron a mamá Lola, mira, Lola, como estamos viendo lo mal que lo pasas, vente a nuestra casa de cocinera, tú no te preocupes que nadie te va a ver, tú vas a entrar por la puerta de servicio, te metes en la cocina y no sales de allí. Y mi abuela les dijo, no puedo, yo tengo 2 niñas pequeñas. Dice, no te preocupes que cuando nosotros no tengamos visita, subimos a ver cómo están las niñas. Entonces, ellas subían, entraban en la cocina. Lola, no te preocupes que están tranquilitas, que ya les he dado de merendar y están pintando. Y así pasó mamá Lola. Se fue a juntó dinero y consiguió irse a Santander con las niñas para que la familia de él la acogieran, mientras que papá Juan estaba en la cárcel. La familia no quiso saber nada, porque como era una familia de dinero, querían que mi papá Juan se hubiera casado con una persona que tuviera dinero. Y papá Juan se enamoró de mamá Lola y se casó. Y dijeron que no, las acogieron lo justo y preciso, pasaron mucha hambre, hasta el punto que mamá Lola fue a hablar con el sacerdote de allí de la iglesia y le dijo, mire, yo me tengo que ir a Ferrol a buscar trabajo, me dejo aquí a las niñas y cuando consiga un trabajo vengo y las recojo. El sacerdote le dio dinero para el billete para ella sola, porque no podía darle más. Ella se fue a Ferrol, encontró trabajo de cocinera en otra casa y fue por las niñas y se las trajo. Bueno, así pasaron 7 años hasta que se decretó una amnistía general. La amnistía general hizo que papá Juan pudiera volver a Ferrol y por la intervención del alto mando castrense consiguió trabajo en el astillero en Lavazán. A partir de ahí la cosa ya empezó a mejorar, mi madre creció, mi tía creció, tuvieron otros 2 hijos y ahí ya entro yo en escena. Como mi padre también era marino y el barco navegaba mucho, pues nosotros siempre estábamos en casa de papá Juan y mamá Lola, o sea, yo me crié con ellos. Ellos eran... Mamá Lola era mi ancla, era mamá Lola, es que la palabra sola en sí ya lo dice todo. Y a los 5 años nace mi hermana Obi y a los 18 meses le da la polio. Las habían vacunado de polio, hacía una semana o así, se ve que la vacuna vino defectuosa porque muchísimos niños de esas fechas contrajeron la poliomielitis. Mis padres se centraron en mi hermana a curarla como fuera. Entonces, como no había dinero como para irse a los mejores médicos de España que curaran o que paliaran la polio, pues mi padre se pidió destino a la Guinea, que allí se cobraba mucho más, y estuvo destinado en Guinea 2 años y medio sin volver a casa. Imaginaos lo que eso supone para mi madre, con la niña con la polio, con la otra niña. Bueno, mamá Lola y papá Juan fueron la cobertura familiar. Durante ese tiempo, pues yo era, o sea, mis padres, cuando mi padre volvió de Guinea, pues mi padre pedía destino para Cádiz porque había un médico muy bueno en Cádiz, se tiraban 2 años en Cádiz, a los 2 años podía volver a pedir destino, pedía para Madrid, para el Hospital del Niño Jesús, porque atendían allí muy bien a los niños con polio, en fin, en este plan
y yo siempre me quedaba con papá Juan y mamá Lola. Yo era feliz porque yo era la niña de sus ojos. Es que mamá Lola por las mañanas me decía, niña, ¿qué quieres de desayunar? ¿Qué chefago? Me lo decía en gallego, me lo decía con mucha dulzura. Niña, ¿qué chefago de desayunar? Y yo lo que se me ocurría, pues yo quiero un pan de Viena con salchichas. Allá que iba mamá Lola a la dulcería a comprar el pan de Viena, a la tienda a comprar las salchichas, porque entonces no había frigoríficos, tenías que comprar día a día. Otro día le decía, pues yo quiero un bocadillo de mortadela. Allá que iba mamá Lola a la tienda del Caimán, que le decían el Caimán, y el hombre cortaba las rodajas con una finura que a mí me llegaba al mostrador aquí, y yo tenía aquí la mortadela y el cuchillo, y yo me quedaba impresionada de con qué finura cortaba aquellas rodajas casi transparentes, oye, y no se le partía la rodaja. Y bueno, me hacía todos los caprichos. Incluso los días que llovía, me decía que llovía mucho, porque en Galicia llovía siempre, ¿no? Pero cuando llovía mucho, con fuerza, ay, non vayas ao cole, que fai moito frío, quédate na cama calentiña. Y entonces yo, ¿qué hacía? La cabecera de la cama, que era de madera, pues con una tiza dibujaba, me entretenía, pintándole con tiza la cabecera de la cama. Y mamá Lola, pues allí, cocinando o haciendo lo que tenía que hacer. Recuerdo también que en la cocina había una ventana con un alféizar así de ancho, y aquí estaba el cristal. Entonces me ponía una mantita, yo me sentaba en el alféizar y estaba mirando la calle mientras mamá Lola cocinaba. Todavía recuerdo el olor de su tortilla de patatas. Nunca he olido una tortilla de patatas como las de mamá Lola. Papá Juan se iba todos los días de madrugada al astillero a trabajar. Había semanas que no salía de allí. Cuando venía algún barco americano a limpiar fondos, lo tenían que meter en dique seco, y papá Juan era el encargado de achicar el dique. Y entonces recuerdo ir con mamá Lola, con la bolsa, a llevarle la comida, por la noche ir a llevarle la cena, y una semana entera metido sin salir del Abazán. Pero lo que más me gustaba, lo que más me gustaba eran los domingos. Los domingos teníamos ya una costumbre que era férrea. Salíamos por la mañana temprano. Salíamos los tres cogidos de la mano, pero a los 300 metros ya íbamos, papá Juan y yo delante, mamá Lola detrás. Desde el momento que salíamos de la casa, yo iba haciendo preguntas. Y papá Juan, ¿por qué pintan los árboles de blanco? Y papá Juan, ¿por qué? Yo qué sé, lo que se me ocurriera. Siempre me daba una respuesta inteligente. Nunca me contestó como se le contesta a los niños. ¿Por qué? No, jamás. Él era un filósofo, él había sufrido mucho en la cárcel. Y cuando salió, pues era un represaliado. Siempre que había algún murmullo, que se oía, que podía haber alguna revueltilla, yo qué sé, cualquier cosa, la policía iba a buscarlo, le daban una paliza para que cantara. Y claro, él decía, pero si yo no salgo del astillero, si yo estoy de mi trabajo a mi casa, ¿yo qué voy a cantar? Que tú eres un rojo de mierda. En fin, por ahí van los tiros, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que él volcó toda su ternura en mí. Entonces, no había una pregunta que yo le hiciera que no me la respondiera, pero con inteligencia, para que yo aprendiera a ser una persona y a saber mucho, por lo menos un poco de todo, ¿no? Y empezábamos a andar, y a lo mejor llegábamos, yo qué sé, a la hora de comer, sin parar de andar, salíamos de la ciudad, seguíamos andando, unas veces tirábamos hacia la playa, otras veces tirábamos hacia el monte, y cuando llegaba la hora de comer, mirábamos
Si veíamos allí una casa abandonada allí en medio de la aldea, o si veíamos un chiringuito allí en la playa, un kiosquito, lo que viéramos. Papá Juan se acercaba, compraba una hogaza de pan, compraba un trozo de queso, de chorizo, lo que tuvieran en la casa. Una botellita, un cuartillo de vino, que le decían que era como un quinto de cerveza o así, pero con vino tinto, de la casa también, o sea, todo casero. Nos sentábamos allí en el campo y comíamos. Él echaba un ratito de descanso, de siestecilla, y luego, pues tranquilamente, deshacíamos el camino andado. A mí me encantaba ir pegando saltos por las traviesas del tren, cuando no pasaba el tren, claro. A lo mejor el tren pasaba una vez al día, pues yo iba por las traviesas del tren. Y un día anduvimos tanto, que yo ya no pude volver. Tuvimos que coger el tren y volver en tren, porque nos pegábamos unas palizas, pero es un recuerdo maravilloso, maravilloso. Como no teniendo nada, porque eran pobres, eran muy pobres. Bueno, pobres más o menos somos todos, pero ellos que era paupérrimo ya. Y cómo me lo daban todo. Cuando tuve 11 años, mis padres volvieron de Madrid y mi padre pidió destino para Palma de Mallorca, porque en Palma de Mallorca estaba el doctor Llopis, que era una eminencia en los casos de polio. Nos fuimos a Palma de Mallorca, ya sí me fui con ellos y ya tuve que dejar en Ferrol a papá Juan y a mamá Lola. Pero yo siempre llevaré mi corazón, porque dicen que los primeros 7 años de tu vida son los que te marcan. Entonces yo siempre llevaré en mi corazón esos 11 años de mi vida donde todo fue cariño, todo fue amor, todo fue sacrificio para que a mí no me faltara de nada. Y además teníamos una frase, papá Juan y yo, cuando entraba y cuando salía, él siempre decía, de niña, fértiles campiñas. Y yo le decía, y verdes prados. Eso cuando se iba. Y cuando volvía no hacía más que abrir la puerta, fértiles campiñas. Y ya estaba yo, y verdes prados. O sea, ese era nuestro nexo de saludo y de despedida. Y lo pasaba muy, muy bien, sobre todo los domingos eran mis días. Él sufrió mucho. Él sufrió mucho y mamá Lola, pues ya ni os cuento. Sufrieron mucho. Pero bueno, cuando nos fuimos a Palma, aparecen un día en Palma de Mallorca con un pedazo de bicicleta que me llevaron. Una bicicleta grande, tamaño mujer grande ya. Imaginaos meter la bicicleta en el tren, llegar a Barcelona, meter la bicicleta en el barco y desembarcar en Palma. O sea, era tanto el cariño. Y yo quería decir una cosa. Habrá gente que no habrá tenido la suerte de disfrutar de sus abuelos, porque igual han faltado o por cualquier circunstancia. Pero siempre seguro que ha habido alguien que le ha manifestado esa clase de cariño. Sea una tía, sea una vecina, sea el abuelo de un amigo, sea quien sea. Alguien seguro que ha sentido por vosotros, aparte de vuestros padres evidentemente, ese cariño especial. Así que un recuerdo para mis queridos abuelos y para todos los abuelos del mundo.